de la imposición de manos. Y en el bautizo de fuego, yo estoy seguro que algunos de ustedes han recibido el bautismo de fuego. Tal vez algunos han pasado la prueba y a otros no. ¿Ah? ¿Quién ha pasado una pruebita en esta semana, un bautizo de fuego? Porque cuando viene la prueba, el momento difícil, dice la palabra que vamos a ser probados con fuego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos respondido a esa prueba? ¿Ah? ¿Hemos recibido el bautismo o hemos refutado el bautismo? La reacción que nosotros manifestamos en el momento de ser bautizado con fuego depende si hemos recibido el bautismo o no. Porque en todo momento el Hijo de Dios tiene que guardar la cordura. Amén, el testimonio. Amén. Entonces, y luego hemos hablado de la imposición de mano y lo peligroso que puede ser la imposición de mano, y hemos hallado de que también en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un sacrificio a Dios, primeramente tenían que imponerle la mano al animal que iba a ser sacrificado para pasarle el pecado del pueblo. ¿Sí? Entonces, poner la mano no significa... De pronto vemos reacciones que suceden en la oposición de mano y no podemos otorgarle esas reacciones al Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se manifiesta de ciertas maneras, es apacible, ¿verdad? No avergüenza a nadie, ¿verdad? Liberta, ¿verdad? Sana, restaura, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a apreciar un poquito más acerca de tener cuidado, ¿verdad?, con la imposición de mano. Porque hemos aprendido la semana pasada que la imposición de mano se manifestaba en dos ocasiones bien específicas. Era cuando para impartir el Espíritu Santo a los llamados, ¿verdad? O por medio de la sanidad, ¿verdad? Por ungiendo al enfermo con aceite y imponiéndole la mano para que recibiera sanidad, ¿verdad? Y en otra ocasión en el Antiguo Testamento, donde pues se le hacía una imposición de mano a las ovejas o al animal que iba a ser crucificado, que iba a ser, sacrificado, para entonces transmitirle los pecados del pueblo y después ser sacrificado y después tirarlo al desierto. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien todas esas cosas para que de pronto no caigamos en manos de alguien que vaya a ponernos la mano y que lo que carga en sí no sea la presencia de Dios. Porque alguien da de lo que tiene. Si no tiene la presencia de Dios, no te va a dar nada. Te va a dar de lo que tiene. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho sumo cuidado con lo que de la imposición de mano. Amén. En esta escritura principalmente se refiere a apartar a alguien para una posición de ministerio o de anciano, ¿verdad? Cuando se impone la mano. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, esa pantalla está apagada. Por favor, alguien que me lo prenda. Mateo capítulo 5, de Timoteo, perdón. Yo no sé qué me pusieron en el café porque estoy divagando. 5:22 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no impongas con ligereza las manos. ¿Lo están leyendo conmigo?
a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Amén. Entonces, si la palabra nos enseña a nosotros que debemos de conservarnos puros, aún nosotros mismos, en poniendo manos sobre una persona, representa un peligro para nosotros. Porque puede representar de que estemos participando en pecado ajeno. ¿Sí? Y participar quiere decir tomar parte. ¿Sí? Estamos tomando parte. Amén. Porque en poner la mano no es algo que uno tiene que entrar como con una práctica, como yo lo decía la semana pasada. No debe de ser una práctica de cada servicio. Después de cada servicio todo el mundo pasa aquí adelante a imponer mano. No. No hay ninguna parte en la Biblia que dice que debe de ser así. Después de cada servicio, después de cada sermón, en ponerle la mano a la gente. A menos que sea dirigido por Dios para hacerlo. Y si la persona es dirigida por Dios, va a llamar a alguien específico. Y va a decir, pase por aquí, llame a orar por ti. Amén. Entonces, obviamente, es un asunto serio el tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de liderazgo, en especial si la persona condona un pecado habitual o si Dios no ha elegido a esa persona. E incluso puede ser de que no sea el momento oportuno para una persona el ser puesto en liderazgo. Primera de Timoteo 3, versículo 6, si me acompañan. 3:6, hermana Gladys, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El neófito, por no entender muy bien las cosas del Señor, se puede pensar que ha alcanzado tanto que se engrandezca y no se caiga en descrédito. Porque el neófito no va a saber manejar las cosas del Señor como se debe de ser manejado. Amén. Es como entregarle un carro a una persona que nunca ha estudiado los códigos de la ruta, ¿verdad? Y decirle, ve, maneja. En el primer pare choca. ¿Sí? De pronto hace como María, cuando recién manejó. Subió toda una carretera en sentido contrario. Y gracias a Dios que no decía mala palabra en ese tiempo, si no le hubiese dicho toda mala palabra a todo aquel que venía del mismo sentido, del sentido contrario. ¿Sí? Perdona María si te tomé como ejemplo. Sí, entonces el neófito tendrá esa inmadurez de usar la palabra convenientemente para colocarlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento preciso, por la necesidad actual, ¿verdad? Un neófito tiende a hablar cosas que a veces ni siquiera entiende perfectamente y a contender sobre ellos. ¿Sí? El neófito tiende a repetir lo que oye y no profundiza en las cosas que realmente están escritas. ¿Sí? Entonces es necesario que el que es llamado a un liderazgo sea bajo la revelación divina de nuestro Dios. Amén. No quiere decir, bueno, ahorita seguimos sobre eso. Dios escoge al liderado y declara el momento oportuno para que sean alzados. Luego, otros líderes deberán ser llamados para imponer manos sobre ellos y apartarlos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en la imposición de manos. Cuando alguien es escogido por Dios, entonces se le aparta para Dios, se le santifica, o sea, se le imparte el Espíritu Santo y el Espíritu Santo
y toma a esa persona y lo separa para Dios. Eso es lo que se llama santificado para Dios. Amén. Entonces se debe recordar que si algo ha de suceder como resultado de la imposición de mano, entonces debe haber un contacto espiritual, es decir, de espíritu a espíritu. Las Escrituras nos demuestran que se puede impartir algo de tu espíritu a otro por la imposición de mano. Vámonos a Deuteronomio 34:9 para poder apreciar este detalle. Hermana Dexi me lo lee. Deuteronomio 34:9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Como Jehová mandó a Moisés. Amén. Que es lo que debemos de entender, porque cuando Moisés fue a ponerle la mano a Josué, no fue por caprichos propios, sino bajo la dirección divina de nuestro Dios, escogió a Josué para que fuera líder del pueblo de Israel. Amén, para entrarlo en la tierra prometida. Amén. Entonces necesitamos ir con algo de cuidado a quien vamos a imponer la mano y también a quien permitimos que nos impongan la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay impartición de espíritu en la posición de mano. Como desconociendo a una persona, no sabe qué vida secreta lleva esa persona, vamos y permitimos que nos impongan la mano. Yo le estaba dando testimonio una vez, hace poquito, hace 3 semanas, tal vez 2 semanas, de alguien que yo conozco, que tiene bastante años en el Evangelio, pero su mente nunca ha podido ser aclarado hacia la verdad de la palabra, porque donde quiera que va, permite que le impongan la mano. Entonces, en la imposición de mano se transmiten espíritus inmundos, y como se transmite, como se imparte el Espíritu Santo. ¿Qué se hace en ese caso si hay una persona que le pone la mano? ¿Qué se supone que tiene que hacer uno? Tú tienes que decidir si tú quieres o no. Pero si ya de repente yo siento la mano encima. Bueno, en el Espíritu tú lo rechazas. Señor, si no es de ti, yo no recibo. ¿Sí? Cuídame de cualquier... Porque la cosa es cuando nosotros aceptamos, igual que aquel que toma droga. Nadie le pone la droga en la boca, sino le ofrece y dice, toma, te va a sentir bien. Entonces, el momento donde toma efectividad la droga es cuando la persona dice, sí, déjame probarlo. El sí, el permitir es lo que hace de que tenga efectividad. Amén. El aceptarlo. ¿Cómo se detecta esa persona de la cual usted habla, que es una persona que no debería? Bueno, primeramente hay que siempre pedirle discernimiento al Señor. Segundamente, dice la palabra, que por su fruto los conoceréis. Si yo no conozco a una persona, yo mejor no permito que me ponga la mano. Si nunca he oído de él, si nunca lo he visto, yo nunca lo voy a dejar que me ponga la mano. Simplemente, sencillamente así. ¿Por qué está la necesidad de que me pongan la mano? Vamos a ponerlo así. Tiene que ser porque estoy siendo llamado a un liderazgo, o porque estoy enfermo y alguien viene a orar por mí, un anciano, dice, llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? A los ancianos de la iglesia, no a cualquier persona, a los ancianos. Entonces, si alguien me va a poner la mano, yo sé por qué tiene que ser impuesto la mano sobre mí.
para tomar cargo de una posición en el liderazgo de la iglesia o si estoy enfermo. Después otra razón más no hay. ¿Sí? No hay otra razón. Entonces, si la persona dice, voy a orar por mí, ok, ora por mí, pero no tiene que ponerme la mano. Muchas veces el Espíritu de Dios le da a la persona el discernimiento y la persona puede entender Sí. que esa persona no debe orar por él o que no le debe por lo menos poner las manos. Amén. Sí, también el discernimiento. Pastor, pero pequeño, voy a tratar de... Porque la persona con la que yo llegué, que empecé a conocer los caminos de Dios, porque yo vi un testimonio de ella que fue muy grande, y ella vino y me trató de bueno y me sacó y todo. Pasaron los años y yo no le hice caso, pero ella sí recibía a Jesús con ella. Y pasaron los años, pero ella una vez me decía a mí que me manejaba unas cositas allá en Colombia y yo la dejé. Me dijo que le dejara el dinero en la cuenta de ella y yo la dejé. Y ella lo que estaba haciendo con ese dinero era que se lo prestaba a otras personas y les cobraba intereses. Entonces yo esta semana estaba hablando con alguien sobre eso y decía, pero es raro si los frutos de ella no son para nada. Dio frutos todo, y los que ha dado han sido demasiado malos. Sí. Entonces esa es una de las partes que ya uno dice no. Sí. Entonces es solamente tener cuidado, ¿verdad? De estas cosas, porque no son cosas que tenemos que tomar a la ligera, ¿verdad? Son cosas muy, muy profundas, son cosas espirituales y con las cosas espirituales no se pueden jugar. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre pedirle dirección al Señor, discernimiento para poder entender las cosas. Entonces, nos damos cuenta que ciertas prácticas dentro de la iglesia no son necesarias, porque cuando la cosa viene siendo una práctica religiosa. O sea, de forma que si no se hace, entonces el servicio no sirvió. Cuando la palabra nos enseña que la palabra es apto para hacer aquello por la cual ha sido enviado, para corregir, para redarguir, para enseñar, ¿verdad? Dice que la palabra que ha sido enviado cumple el propósito por el cual ha sido enviado. No hay necesidad de que se le ponga la mano, ¿verdad? Y si hay que orar, se ora. Puedes ponerle la mano a una persona que está recibiendo al Señor Jesucristo, porque ahí esa persona, como lo está confesando, es una persona que está dispuesta a dar su vida, entonces le imparte el Espíritu Santo para que sea separado para Dios. Amén. Entonces necesitamos ir con algo de cuidado. ¿A quién vamos a poner la mano? Y también a quién permitimos que nos impongan la mano. La gente puede estar impura o manchada en su espíritu por asociaciones malas o por condonar y vivir voluntariamente en una área de pecado. De tales personas puede haber una importación dañina, en especial si tú tienes una debilidad en cierta área o si tú mismo estás a saldo con el Señor en algún aspecto de tu vida. Mira el carácter de la persona que impone mano y valora su exactitud con Dios, humildad de corazón y si desea solamente gloria para Dios. Como decía mi esposa los otros días, había un grupo de jóvenes que estaba ministrando a otros jóvenes y cuando eran como unos 4 o 5 de ellos que estaban ahí ministrando a los jóvenes y cuando se caía uno se hacían señas al otro como vanagloriándose, ¿verdad? Ya tengo 2, o sea que eso. Y resulta que uno de esos jóvenes que estaba imponiendo mano a las demás personas estaba cometiendo adulterio en cantidad.
Y cuando imponía la mano sobre la persona, algunos caían. Pero caían de qué espíritu estaba recibiendo cuando caían. Pastor, porque me ha tocado orar por unas personas, pero tienden a abrazarlo a uno. Y entonces, ¿cómo? Ahí en ese caso. Un abrazo no hace daño. ¿No hace daño? No, un abrazo no hace daño. Pero tiene que tener cuidado, no cierra los ojos. Pastor, es una señora. Porque le conté lo que pasó a una persona que estaba administrando una vida. Entonces, un abrazo no hace daño. Un abrazo es una manifestación de la compasión y del amor de Dios hacia un alma vacía, un alma deseada de recibir algo que tal vez no en su casa no recibe, un abrazo. Hay personas que no han recibido abrazos por años. Y cuando recibe un abrazo se acuerda de ese calor, de ese afecto. Y a veces al recibirlo caen en llanto porque hace tanto tiempo ¿sí? que no recibieron un abrazo. También tenemos que tener cuidado a quién vamos a imponer las manos. Claro. Porque tuve una experiencia hace muchísimos años en Colombia. Un joven de la alabanza pidió que oráramos por él. Sí, oramos. Y el pastor que me estaba acompañando impuso las manos. Entonces yo vi que él puso las manos, pues yo también las coloqué. Y después de que terminamos de orar, yo terminé con una carga terrible. Parecía que me hubieran dado una paliza. Sí, Porque ese muchacho estaba demasiado cargado de pecado. sí, Aún era de la alabanza, pero el muchacho cometía cosas ilícitas. sí, es que tenemos que tener cuidado. Amén. Si alguien me puede regalar un poquito de agua, por favor. Entonces, parece bonito después de un servicio, la imposición de mano y todo eso, parece hermoso y una música ahí en el fondo, pero no sabemos lo que está pasando en el ámbito espiritual. Muchas gracias. Pastor, Sí. perdón. Cuando usted dice después de un servicio la imposición de mano, es que uno se saluda o que cuando... No, que dice el ministro, todos pasan adelante y empieza a poner, y hay lugares tú vas y lo hacen después de cada servicio, ¿verdad? Sin una necesidad. Amén. Entonces, hay que entender, mira, hay que entender que cuando algunos llegaron en los caminos del Señor, llegaron con ese deseo, ese fuego de vivir a Dios en su plenitud y no darle lugar más a nada. Eso es lo que a veces algunos llamamos el primer amor, ¿verdad? Y solamente quiere Dios. Entonces, cuando empieza en la práctica de la imposición de mano, se van desapareciendo esas cosas. Entonces uno pregunta, pero ¿por qué si yo amaba tanto en ese primer amor, por qué ahora siento ese cambio en mí? Porque no sabemos lo que está sucediendo en ese. En vez de mejorar, desmejora. Así se dice, desmejora. ¿Sí? Entonces no podemos entrar en ese juego, una práctica que no es respaldado por la palabra de Dios y caer en una condición que no queremos, ¿verdad? Que va contrario a lo que deseamos. Pero todo sucede porque nosotros le damos el sí. Si alguien viene a tocar tu puerta, entra solamente si tú le dices, sí puede pasar, ¿verdad? Pero nadie entra si no le da el permiso de entrar. Entonces, cuando tú pasas adelante, tú le estás diciendo, sí, dame lo que tú me vas a dar. ¿Sí?
¿Verdad que yo vengo siempre diciendo cuando algunos me han acompañado en eventos y lo primero que yo no dejen que le pongan la mano, ¿verdad? Se lo he dicho siempre. No dejen que le pongan la mano, porque es peligroso. Mira el carácter de la persona que impone mano y valora su exactitud con Dios, humildad de corazón y se desea solamente gloria para Dios. Recuerda que Dios está en control de tu vida y de tus circunstancias si eres su hijo. ¿Quién dijo que siempre iba a estar contigo hasta el fin? ¿Quién lo dijo en su palabra? Dios, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces nosotros nos desesperamos en una situación y pensamos que un ministro lo puede resolver. ¿Sí? Cuando Dios permite a veces que suceden cosas para moldear nuestro carácter, pero no soportamos lo que está sucediendo y queremos que alguien nos lo remueve por la imposición de mano. Dice, si alguien tiene problemas, quiero orar por ti, y pasa adelante, le damos el sí y en vez de mejorar, empeora. ¿Sí? Yo le voy a decir una cosa. Dios se manifiesta en tu necesidad, sin tú decirle, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Sí? Pero el diablo se manifiesta en tu debilidad para ofrecerte algo contrario a lo que tú necesitas realmente. ¿Sí? Ejemplo tenemos en Jesucristo. Cuando tuvo necesidad, cuando tuvo hambre, ¿quién se manifestó? ¿Acaso de Jesús clamó a Dios y dice, yo tengo hambre, mándame pan? Dios lo hubiese hecho si lo había querido. Pero ¿quién se manifestó en el momento? Dice, mira, si tú tienes un problema de pan, fácil, tú eres hijo de Dios, convierta esa piedra en pan. Sí. ¿Verdad? Y lo probó por muchas formas. ¿Verdad? Tú tienes problema económico. Adórame y yo te voy a dar todo el tesoro del mundo. Todos los reinos del mundo te lo voy a dar. Adórame. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Antes de que tú lo pidas, Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a esperar en Dios y sobre todo a hacer su voluntad primero que todo. Primero que todo es buscar su reino. Primero que todo es hacer su justicia. Primero que todo. Quiere decir hacer su voluntad. Amén. Entonces, solo debería ir a otra persona para orar o para imponer mano en otros cuando Dios te dice que lo hagas. Él te protegerá si vives en el centro de su voluntad. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo en estas áreas. No debemos descuidar la imposición de mano. Si el Espíritu de Dios te redarguye en algún momento de tu vida, a Él tiene que escuchar. Porque posiblemente cuando el Espíritu Santo te redarguye para que tú hagas algo, tal vez te incomoda o tal vez te quita cierta ventaja, aparentemente, ¿verdad? Pero lo que en realidad Dios quiere hacer es darte una mejor bendición, la que no añade tristeza. Amén. Porque Él es el que enriquece y no añade tristeza, ¿verdad? Con lo que nos da. Entonces, cuando nosotros necesitamos algo de Dios, tenemos que sujetarnos a su voluntad cuando somos redarguidos. Dios ama la obediencia, porque ¿sabe lo que representa la obediencia para Dios?
nuestro amor para Él, el deseo de agradarle en todo. Eso es porque la palabra decirle a Dios, te amo, no será nunca suficiente si cuando nosotros escuchamos su palabra y no lo hacemos, porque el que ama a Dios cumple con sus mandamientos. Dice Jesús, el que me ame, que guarde mis mandamientos. Amén. Que guarde mis mandamientos. De otra forma, no hay otra manera de decirle al Señor, yo te amo, porque no puede ser una palabra expresada de los labios, tiene que ser una palabra manifestada del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y para que el corazón sea abundara de este amor, tiene que ser por medio de una manifestación de obediencia a lo que Dios nos dice o nos revela a través del Espíritu Santo. Y de manera que al sujetarnos en obediencia y decirle, Señor, lo único que yo quiero eres tú. Al sujetarnos en obediencia a Dios, lo que le estamos diciendo, lo único que me importa eres tú, Señor. No me importa más nada, no me importa lo que yo pueda perder por obedecerte. Lo único que yo quiero, lo único que yo amo, eres tú. Entonces, de esta forma, en esa manifestación de la abundancia de tu corazón, entonces empieza Dios a glorificarse en tu vida, porque nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar, nunca. Él estará contigo siempre hasta el fin. Y mientras Él está contigo, es solamente cuando está contigo por medio de la obediencia, porque la obediencia, les he enseñado que por medio de la obediencia tú le estás diciendo a Dios, yo quiero caminar contigo y tú vas a caminar conmigo. Y en el caminar con Dios es que nosotros empezamos a experimentar su gloria, su poder, Dios mío, gloria a Dios. Debemos de amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. No necesitamos una persona que nos imponga, necesita un corazón dispuesto para sujetarse en obediencia a Dios. Amén. Está bien, yo tengo uno aquí. Pastor, si leemos Juan 14:23, dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. O sea, el que le ama va a obedecer. Entonces ahí es que él viene y hace morada en uno. Amén. 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 Así es. Así es. Después, toda expresión no significa nada. Es la manifestación que caracteriza ese amor que le decimos tener a Él. Amén. Esa es la manifestación en lo que nosotros manifestamos. Amén. ¿Sabes cuántas personas le dicen que aman a Dios? ¿Verdad? Y de labios le honran, pero dice la palabra que el corazón está a kilómetros lejos de Él. Amén. Entonces, importancia en la iglesia. Para servicio. La base del ministerio cristiano es el servicio. Marcos 10, 43, 45. Y lo lee el hermano, el pastor Wilson Torres. Marcos 10, 43, 45. Amén. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. ¿Y 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Entonces, ¿de qué manera queremos servir? Yo quiero hacerle énfasis que el servicio
para Dios debe ser con un corazón compasivo. Y el corazón compasivo se duele de la necesidad de la persona. Amén. Y al dolerse es imposible que ese corazón no vaya a hacer algo por la necesidad de esa persona. Es imposible. Entonces, el servicio a Dios es poder servir a su hermano, pero de manera compasiva, manifestando misericordia y compasión. Amén. Si no es de esta forma, no vale el servicio. Amén. Entonces, esa forma compasiva debe de llevarnos hasta hacer cosas que jamás esperamos que íbamos a hacer. Porque lo único que queremos ver es ver la persona bien, ver la persona fuera de su situación, libertada de su agonía o cualquier cosa que sea la situación que la persona está atravesando, que nosotros seamos movidos a misericordia. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Él hizo algo que muchos no han hecho, que están supuestamente al servicio de Dios, el sacerdote y el levita, ¿verdad? Pasaron de largo cuando esos hombres estaban supuestamente al servicio de Dios, ¿verdad? Pero quien hizo el gesto realmente de servirle a Dios fue el samaritano, porque amó a su prójimo y lo llevó en su cabalgura, ¿verdad? Y lo llevó a la mesón, le pagó por todo lo que iba a necesitar en el momento, por su comida, por su dormir, por todo lo que iba a necesitar. Y le dice al mesonero, si algo falta cuando yo regrese, amén. Entonces, debemos de entender la grandeza de poder servirle a Dios. Es con nuestro prójimo. Amén. Es con nuestro prójimo. El impartir bendición o sanidad, etcétera, por la imposición de mano puede ser uno de los mayores actos de servicio que podemos hacer para otro ser humano. Para dar. Segundo, para dar. Cuando imponemos mano por fe, ministramos o damos la vida de Dios en nosotros a los demás. Al hacerlo, Dios promete devolvernos para que podamos dar de nuevo. Dios nos da fuentes inagotables. Créamelo, mi hermano. Dios es así. Dios da fuentes inagotables. Pero ¿cómo vamos a poder experimentar que Dios da fuentes inagotables si no hemos ni siquiera derramado la primera gota? No, nunca lo vamos a poder experimentar. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace difícil derramar la primera gota si es la única gota que tenemos. Entonces deberíamos de tomar en consideración la viuda, que solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y cómo se manifestó una fuente inagotable después que obedeció a Dios. Todo se resume en la obediencia. No en la imposición de mano, no es necesario. La imposición de mano es para cosas específicas. Amén. Lucas 6:38. Hermana Abigail. Dice, os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice, dad. Y fíjate que no dice que dad si tienes. Dice dad.
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán a vuestro regazo. Amén. Entonces, si vamos al versículo anterior, vamos a entender por qué dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, si vamos al próximo, dice, porque con la misma medida, cualquier cosa esa que tú hagas, será dando, sea perdonando, sea lo que hagas, con esa misma medida va a ser medido. Amén. Para habilitar el llamamiento. La iglesia de Jesucristo necesita más hombres y mujeres con un llamamiento de Dios en su vida y el don o unción para habilitarles para cumplir ese llamamiento. La imposición de mano por el liderato ungido en el cuerpo de Cristo es una manera de impartir tal habilidad a los que Dios llama. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, hermano Antonio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pero bajo la dirección de ¿qué lo hicieron? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando la persona ya es, fíjate que tiene ese llamado, uno lo denota, lo puede, se resalta, ¿verdad? Y uno entiende que esa persona ya puede ser un ministro de Dios. Ora, ayuna y bajo la dirección del Espíritu Santo se le confirma y se hace. Amén. En resumen, la imposición de mano es una parte esencial de un cuerpo en funcionamiento, recibiendo la vida de Jesús, la cabeza, y liberando e impartiendo esa vida por las manos. El poder de Cristo resucitado para sanar, para ministrar o dar bendición, reside en la vida de todo discípulo de Jesús lleno del Espíritu, y en especial en el liderazgo escogido por Dios. Ese poder es liberado por la imposición de manos. Amén. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros en algún momento vamos a ocupar posiciones de liderazgo donde vamos a tener ciertas responsabilidades tales como estas, ¿verdad? Donde hoy entiende que hay la imposición de manos no se hace con ligereza, sino con indicaciones específicas, ¿verdad? Para que tenga un efecto real, ¿verdad? Bajo la dirección de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que sea efectivo. Amén. Entonces, ya terminamos con esa clase, nos queda 30 minutos, vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos. Amén. Vámonos a primera escritura claves. Vámonos a Juan, capítulo 5. ¿Cómo está, Frank? ¿Por qué está tan serio?
capítulo 5, 19 al 30. Vamos a pedir a nuestra hermana Margot que nos las lee. Juan capítulo 5, 19 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo el Padre porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. También el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que lo hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, uno diría, ¿sabe que muchos de nosotros, por lo menos yo, era un muertito? Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, y espiritualmente yo andaba muerto. Pero, bueno, yo me tomo como ejemplo porque yo sé que yo estaba muerto, ¿verdad? En mis delitos y pecados no sabía nada de Dios. Estaba ajeno a todas las cosas del Señor. Pero qué vida tan hermosa la que nos da Dios, ¿verdad? Donde nos aparta de todas las consecuencias de los actos malignos que hacíamos antes, ¿verdad? Y nos preserva aún en nuestra salud, en todo, nos preserva Dios, porque ha cambiado nuestro camino, nos ha cambiado esa vida donde estábamos muertos, y al oír su voz, al oír su llamado, hemos respondido, porque la cuestión es que podamos responder a esto. Porque si no respondemos, seguimos en el mismo rumbo. Porque Él es la vida misma. Amén. Y a veces no entendemos la importancia de esta vida. Esta vida en ti es eterna. Por eso dice que cuando ya tú llegas al sepulcro, tú te vas a levantar para vida. Pero los que no tienen vida se van a levantar para condenación. Amén. Esa vida no muere. Esa vida es eterna. Amén. De pronto sabemos que hemos de irnos de este mundo, pero no vamos a morir eternamente.
Amén. Entonces, la importancia de tener la vida en nosotros, quiere decir de tener a Jesús, es de poderlo atesorar y reconocer que es la vida que he sido llamado a vivir. Y como es la vida que he sido llamado a vivir, entonces tengo que olvidarme del pasado, de la vida pasada, con sus hechos. A eso nos invita la palabra. Cuando nos dice que tenemos que ser vieja criatura, donde todas las cosas viejas quedan atrás, o sea, son olvidados, ya no tienen que ser parte de nuestra vida presente. Y cuando se habla de todas las cosas, es todas las cosas, todo lo que no atribuye a la vida en Cristo. Porque entonces, como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida, y esa vida, ¿verdad?, cambia el rumbo, y aún la gente que nos conocía nos desconocen, porque no entienden que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, como nosotros hemos pasado de muerte a vida, tienen la tendencia de, como le dijeron a María en Colombia, que es muy radical. No es cuestión de ser radical. No se trata de ser radical, simplemente se trata de que yo ahora he recibido una vida que debo de vivir, es la vida de Cristo. Yo no puedo vivir a mi manera, yo tengo que vivir a la manera de Cristo. Para ti voy a parecer radical, pero para Cristo voy a parecer obediente. ¿Verdad? Y en ese dilema, en esa confusión de la gente, no van a saber cómo tratarte. ¿Verdad? De pronto te van a hacer una invitación que tú vas a tener que rechazar. Yo me acuerdo que mi papá era de lo que le gustaba mucho beber. Y siempre tenía amigos en la casa que venían a acompañarlo en su vicio. Y una vez él me dijo que le buscara un vaso de hielo a uno de sus amigos. Yo le dije, papi, yo lo siento, yo no voy a participar. Yo no voy a tomar parte en la muerte de ese hombre. Y me dice, qué estúpido tú eres. Eres demasiado radical. Me dice, la gente no puede ser tan radical. Yo dije, lo que tú no entiendes, yo lo entiendo. Lo que él está haciendo es envenenándose, y yo no voy a tomar parte de su envenenamiento. Y se molestó, pero se enfureció conmigo de una manera, pero después, gracias a Dios, lo entendió. Porque darle un vaso de hielo, estoy tomando parte de que ese hombre se esté envenenando, y estoy permitiendo y estoy tomando parte de eso. Y yo dije, yo no quiero ser parte de eso. Y se enfureció conmigo y no me entendió, y yo no podía esperar que me entendiera. En ese caso, nosotros necesitamos que quien nos entienda es Cristo. Entonces, para el mundo en ese momento vamos a parecer muy radical, pero para Cristo no, vamos a parecer muy obedientes. Porque en todo momento tenemos que guardar el testimonio. Y se va a ofender, algunas personas se van a ofender. Pero si queremos agradar a la persona, automáticamente nos volvemos enemigos de Dios. Porque hemos demostrado a Dios en todo momento. No deje que nadie te seduzca y dice, no, tiene que ser un poquito más flexible. No. Diciéndote que tiene que ser un poquito más flexible, te está invitando a ser tibio. Hermano pastor. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor. ¿Quién hablando? Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si vamos al 17 del mismo capítulo, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y por ahí, por abajo. Amén. O sea que al entrar en la vida,
o en el camino o en la verdad de Jesús, nosotros no podemos pensar que podemos cruzar barreras o hacer cosas que están fuera de eso, porque de eso, dice el apóstol Pablo, soy preso. Y cuando uno está preso, tiene limitaciones. Solamente accede a lo que le permiten acceder. ¿Sí? Entonces, la palabra nos permite acceder a cosas que solamente podemos acceder en el Señor. Quiere decir que ciertas cosas del mundo no podemos ser partícipe. Y eso para muchos van a parecer que somos muy radicales. Pero cuando tú has entrado en la vida, cuando tú has recibido esa vida, es la vida que tú has sido llamado a vivir. Por lo tanto, vas a tener que desechar muchas cosas. ¿Sí? Porque no se trata, mis amados hermanos, de una vida religiosa. Porque una vida religiosa es una vida de prácticas, de cosas, de hombre. Pero una vida en Cristo es vivir a Cristo en su carne. Y eso nos pone límites, nos pone, ¿verdad?, ciertas cosas, aún en nuestros sentimientos, aún en nuestra forma de pensar, aún en la intimidad de nuestro corazón, tenemos que ser radicales. Amén. Entonces algunos piensan que la radicalidad se conserva en el vestimiento, por ejemplo. Porque yo puedo tener un vestimiento adecuado al pensamiento religioso y mi lengua sea lleno de veneno. ¿Qué? Visperinas. ¿Es una vitamina? Apocalipsis 11:18. Hermana Clara. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Y sucedió lo que en este tiempo está sucediendo. Se airaron las naciones. Y dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón. ¿A quién? A tus siervos, a los santos, a los que temen tu nombre. El que teme el nombre del Señor, ¿qué hace? No lo ofende, evita ofenderlo, ¿verdad? Entonces, te digan radical, diga gloria a Dios. Que lo has podido denotar que eso es radical, pues gloria a Dios. Porque he sido llamado a vivir una vida del cual yo no puedo disponer de nada sino de lo que Cristo deposita en mí. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos a las cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos o actuamos, porque de ello depende un testimonio vivo de lo que realmente tú eres en Cristo. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Lo voy a leer. 1 Corintios 15. Y vamos a leer de un poquito largo, por eso no quiero ponerle ese castigo a nadie. Del 1 al 58. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado es el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero doy gracias, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Yo creo que entiendan un poquito sobre esta parte que acabo de leer. Sí, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir, lo que ahora tú estás viviendo, lo que tú sientes, lo que ha transformado tu vida es por tu fe. ¿Cómo se dice? La evidencia de que Cristo resucitó, porque lo sientes en tu vida. Ha transformado tu vida, y hoy lo que tú vives no lo vives porque te nació vivirlo, es porque Cristo transformó tu corazón, transformó tu vida. Amén. Entonces la resurrección de Cristo está en ti, te dio vida juntamente con Él. Amén. Si en verdad, si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiere decir, por Adán entró la muerte. Por Cristo, la resurrección de esta muerte que hemos recibido a través de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas, quiere decir a Jesús. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan
por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cada día estoy sujeto a una voluntad que no es mía, porque no hago mi voluntad, porque mi voluntad ha muerto con el viejo yo. Amén. Un poquito de agua. Se me está acabando la gasolina. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verad debidamente y no pequéis, porque algunos, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla a su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias y otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Aleluya, diga aleluya, gracias Señor. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que estos corruptibles se vistan de incorrupción y estos mortales de inmortalidad. Y cuando estos corruptibles se hayan vestido de incorrupción y estos mortales se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es importante entender que la vida que antes vivíamos, o por lo menos la vida que yo vivía antes de conocer al Señor, era la vida carnal, la animal, ¿verdad? La que heredé de Adán. Amén. Porque tales los terrenales, también los terrenales, ¿verdad? Y como lo heredé de Adán, lo viví en la carne. Pero venido el Señor Jesucristo, el don celestial, lo espiritual, depositado en mí, ya no vivo lo terrenal, sino vivo lo espiritual. Por eso dice la palabra, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos, no somos de este mundo. Porque nuestra vida está escondida en Dios. Nuestro comportamiento es un comportamiento espiritual, no carnal. Amén. Completamente diferente a lo que el resto del mundo vive, y el resto del mundo nunca nos van a poder entender. Y por eso nos van a tirar de todo nombre, ¿verdad? Van a decir, no, el hombre en general le pone nombre a cosas que no entiende. Porque no entienden. Y no le podemos culpar y nos podemos enojar con ellos porque no entienden. Tenemos que ser como Jesucristo, Señor, perdona, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Estaba contemplando Efesios capítulo 2. Cuando el hermano pastor leyó el 4, pensé que iba a leer el 2. Pero en Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros anduvisteis. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a seguir la clase para la próxima semana, resurrección de los muertos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues la próxima semana vamos a poder entrar en lleno en eso y dedicarle toda la clase a esto nada más. ¿Está bien? Los espero, ¿verdad? Es muy importante de que entendamos esas maravillas que Dios ha hecho con nosotros, cosas que no merecíamos nada, pero su gracia y su misericordia nos alcanzó. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por todas las maravillas, Señor, que tú haces con nosotros. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ofendiéndote todos los días, Padre Santo, pero has entendido, aún en medio de tu crucifixión, que nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Y te ha placido, Padre Santo, abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento. Ha depositado, Señor, en nosotros una sabiduría que antes desconocíamos, Padre Santo. Y todo eso sin merecerlo. Porque lo único que merecíamos, si fuésemos juzgados por los hombres, era la condenación. Pero, Señor, gracias. Porque tú no nos miraste conforme a nuestras iniquidades, sino nos miraste conforme a tus misericordias. Y nos has sacado del lodo cenagoso para llevarnos a tu luz admirable. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, mi Dios, por la gracia que hemos recibido en esta noche. Ha alimentado, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento. Ha enriquecido, Señor, nuestro espíritu, Padre Santo. Solamente te pedimos, Señor, que podamos permanecer, Señor, en lo que hemos aprendido.
atesorándolo, Señor, en nuestros corazones para que se convierta en la vida que tú nos has llamado, Señor, a vivir, porque tu palabra tiene vida en él. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...